tenemos un expositor, exalumno nuestro, psicólogo de la Facultad de Humanidades. Él es un discípulo de Víctor Andrés García Belaúnde, un profesor investigador, ha participado en círculos de ciencia, ha hecho grupos científicos, se dedica a la investigación en su campo, siempre formando grupos, siempre estando animando gente que investigue. Por lo tanto, por eso lo he invitado. Él va a darnos una charla sobre la elección de una carrera profesional. Él elegido correctamente, entonces él como psicólogo y como exalumno nuestro, lo cual nos da mucho orgullo, queremos entonces que él nos diga si hemos elegido, que nos haga todo un itinerario, y después va a haber un tiempo para las preguntas. Preguntas difíciles, ojalá que las pueda resolver, pero yo sospecho que sí. O sea, que él las va a absolver todas sus dudas. Hay algunas morrocotudas que solamente las puede absolver la divinidad o, en fin, la futurología. Pero en cambio la ciencia te puede decir mucho acerca de los temas que trata Russell Casimiro. Adelante, Russell. Estamos muy contentos que hayas aceptado esta reunión con nosotros. Es una reunión académica. Si bien es cierto, no vamos a hablar de grandes teorías, pero sí vamos a hablar de grandes temas que nos preocupan. Sobre todo para un país que queremos, sobre todo para una universidad que respetamos y que estamos muy a gusto en ella. Adelante, Russell. Le agradezco el pase, profesor Enrique. Bueno, buenas noches con todos los estudiantes. Justamente lo que el profesor menciona es totalmente correcto. Para esta exposición, el título, como ya me lo mencionó, es Elección Profesional, elegí correctamente, para hacerlo en términos sencillos. La propuesta, en este caso, es presentarle un poco a todos ustedes cuál es el contexto, cuál es la problemática actual que tenemos específicamente en Perú y cuáles son algunas de las herramientas, de repente dudas, o de repente incluso estrategias que ustedes pueden utilizar, o en este caso, que les permitan hacer un insight, un conocimiento interno de qué podrían preguntarse o qué tendrían que responder o observar en su comportamiento para saber si realmente están siguiendo esa carrera soñada, esa carrera ideal, por así decirlo, ¿sí? Y en aras de lo que menciona justamente el docente, bueno, el profesor Enrique en este caso, me ciño a la evidencia, ¿sí? Para eso empecemos con esta primera lámina, donde justamente he hecho una pequeña recopilación así bastante rápida de algunas de las problemáticas que tienen que ver en realidad con la elección de la carrera, y que es justamente una de las problemáticas más graves, que es la deserción universitaria. Como pueden ver en una pequeña recopilación muy rápida, hay diversos estudios que justamente han querido explicar por qué sea, cuáles son los factores que posibilitan de alguna manera que se dé esta problemática, esta situación de abandono o de deserción universitaria. Ciertamente, diversos estudios señalan diferentes cosas. En nuestro ámbito específicamente hay algunos elementos que son muy importantes, que son justamente estos tres. El primero es lo económico, lo siguiente es la vocación y tercero son los recursos digitales, algo que está muy de moda. Para la presente exposición, nosotros nos vamos a enfocar específicamente en lo que es la vocación, ¿sí? Porque es lo principal del asunto en este caso. Lo económico va a tener algo que ver con algunos puntos y seguramente van a surgir algunas dudas, porque también uno de los elementos importantes que seguramente muchos de ustedes tomaron al momento de decidir qué carrera seguir es si es rentable o no, ¿sí? Si se acopla, los vamos a ir viendo poco a poco. Y finalmente, los recursos digitales, que son algo muy necesarios en esta nueva área. Continuemos. Ahora surge la pregunta de que ustedes ya eligieron una carrera. Seguramente muchos están en los primeros siglos o seguramente están avanzando, pero siempre surgen de repente dudas, porque uno de repente no siempre puede estar seguro al 100%. Sería lo ideal, pero no siempre ocurre así. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero y lo más importante aquí es este elemento, el autoconocimiento. ¿Pero en qué? En base a un modelo teórico. Justamente Enrique les estaba comentando que la idea no es explicarles un modelo teórico a grosso modo muy extenso, pero al menos darle el modelo teórico vigente para que entiendan por dónde es que se analiza esta problemática.
El modelo que ustedes ven en pantalla es el modelo sociocognitivo de la elección de carrera. Este es un modelo vigente, es uno de los más empleados en la actualidad, en los cuales ustedes ven diferentes elementos. No solo mírenlo de manera sencilla. Ahorita voy a explicar muy rápidamente y vamos a pasar a lo que nos interesa. Pero hay 4 elementos que son muy importantes que nosotros conozcamos antes de. El primero, las experiencias de aprendizaje. Y acá surge una pregunta que ustedes deberían estar haciéndose. Y es, durante la secundaria, ¿tuve buenas calificaciones? Esto es algo que seguramente muchos puede ser objeto de repente de duda o, en todo caso, de gratificación. ¿Sí? El siguiente elemento que es sumamente importante es el concepto de autoeficacia, que va vinculado a la percepción de las competencias que nosotros tenemos para desarrollar una determinada tarea. Esto se aplica a diferentes temáticas, a diferentes actividades y, por supuesto, a diferentes retos. El tercer elemento que tenemos que tener en consideración son las expectativas de resultados. Si realmente vale la pena desarrollar una tarea o formularse, en este caso, un objetivo. Y finalmente, un elemento clásico que seguramente ustedes deben conocer muy bien son los intereses, específicamente los intereses motivacionales, que son aquellos que nos motivan, ¿sí? ¿Qué dice entonces en síntesis este modelo? Básicamente nos presenta el proceso de la toma de decisiones para elegir finalmente una carrera. No obstante, hay muchos más elementos o factores que ustedes los pueden apreciar ahí, pero que no hay que profundizar en ellos. Es necesario que conozcan esto de momento para que entiendan lo siguiente en la exposición. Ahora, como les iba comentando, el autoconocimiento. El autoconocimiento es la competencia, bueno, más que una competencia, es la habilidad personal más importante a las cuales ustedes tienen que aspirar. ¿En qué sentido? En el sentido en el que les permita conocerse. ¿Se entiende? En este caso, que el autoconocimiento es aquel que te permite identificar aquellas capacidades, como lo vimos anteriormente, aquellos intereses, aquel rendimiento, aquel desempeño que hemos tenido, y con ello la formulación, digamos, de intereses más tangibles y, por ende, posibles metas. Esa es la síntesis del modelo sociocognitivo de la carrera. No obstante, también hay factores que pueden estar atenuando, como lo son de repente algunas barreras o obstáculos, que lo vamos a desarrollar en breve. Una herramienta muy utilizada que justamente nos permite conocer los intereses es el hexágono de Howland. Seguramente muchos de ustedes han desarrollado estos test de intereses vocacionales donde han tenido que marcar: a mí me ha gustado esta carrera, tengo esta competencia, me gusta leer, no me gusta leer, me gustan las matemáticas, etc. A grandes rasgos se concibe, de acuerdo al modelo de John Holland, que tenemos, digamos, 6 categorías en las cuales podemos, digamos, desarrollar nuestro potencial. Porque esa es una palabra clave, el potencial. Las 6 categorías son ser realista, investigativo, artístico, social, emprendedor y convencional. Tienen ahí una pequeña definición de lo que implica cada una de estas áreas. No quiero profundizar mucho, pero la síntesis de este modelo es que hay una predisposición hacia lo que nosotros podemos hacer. No obstante, no significa que nosotros solo tengamos un tipo, por así decirlo, de competencia, ¿no? De repente, una persona que sale con un perfil más investigativo no significa que solo va a ser un científico, como acá lo podemos ver en la diapositiva, o tiene que ver necesariamente con unas facetas relacionadas a las teorías, etcétera, sino que también puede puntuar de una manera, de repente no tan elevada, pero cercano a ese potencial en otro ámbito, por ejemplo, lo artístico. Entendiendo esto como no necesariamente un artista del tipo, no sé, plástico o un pintor, ¿no? Sino una persona que sale del molde, ¿no? Que busca innovar, que esa es la palabra clave acá, la innovación. Entonces entendamos este modelo como como características que me pueden organizar cuáles son digamos, mis intereses más cercanos a mis competencias, pero que se pueden coadyuvar o que se pueden entrelazar con otras competencias que nosotros tenemos. De esta manera se plantea un perfil de aquello que nos puede interesar. Ahora, les había comentado que nosotros tenemos diferentes herramientas. Por ejemplo, una de las herramientas que nos permite conocer un poco cuál es el tipo de decisión que nosotros hemos ido tomando son lo que podamos encontrar en Internet. Seguramente muchos de ustedes, antes de elegir la carrera, han tenido que investigar. Por ejemplo, lo que vemos en pantalla es la campaña
que propuso la OCDE en el año 2019 sobre la evaluación del futuro del trabajo y que es básicamente qué pasa ahora, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Esta herramienta, si ustedes gustan, puede en la página, el link está en la parte superior, pueden investigar y les va a dar un alcance de cómo está evolucionando el mercado laboral en la actualidad. Cuáles, digamos, son las problemáticas más frecuentes, cuáles son las dudas, y también permiten un poco conocer el contexto. En un inicio les mencionaba que un elemento principal, por supuesto, para el momento de decidir tener una carrera, puede ser, por supuesto, la rentabilidad, porque obviamente uno quiere ganar algo de dinero, por supuesto que sí. Entonces, básicamente esta herramienta coadyuva a lo que es la rentabilidad, coadyuva a conocer un poco cuáles son las problemáticas más comunes, así como algunos intereses o competencias, que es justamente lo que tenemos en la siguiente lámina. Por ejemplo, acá hay fuentes de información que seguramente también ustedes podrían identificarse con respecto a qué herramientas o qué dispositivos o a qué personas y o profesionales recurrieron al momento de buscar información para decidir qué carrera seguir. Las fuentes son diversas, desde la búsqueda en Internet, que es la más común de todas, a también hablar con un consejero de vocación, ¿no? Un consejero vocacional. Otro elemento importante es conocer todos los recursos que tenemos a disposición, ¿sí? Por ejemplo, esto de manera mucho más externa, por así decirlo, esta es una herramienta gratuita que tiene el Departamento de Trabajo desde los Estados Unidos, donde ustedes pueden, de acuerdo al modelo de Howland que les presenté antes, con 6 grandes campos, evaluar un poquito o conocer cuáles son sus intereses. En la parte inferior pueden ver justamente el concepto de los intereses, los resultados y las zonas donde te podría recomendar. Entonces, como un ejercicio, si es que gustan, pueden curiosearlo. Lo otro es que, por supuesto, entiendo yo, que al seguir esta carrera ustedes seguramente han explorado también que UCIL tiene un test vocacional, donde seguramente también les ha indicado, les ha dado un panorama de cuáles son sus intereses. Ahora, vamos a lo que nos interesa. ¿Cómo saber si realmente me he equivocado de carrera? Para esto, he tenido que revisar diversos artículos y básicamente encontrar algo que sea pragmático, algo muy pragmático que sea muy entendible para ustedes. ¿Por qué? Porque, como les había adelantado, existen diversas condiciones que pueden hacer que nosotros dudemos, nos sintamos de repente un poco no tan llamados a seguir una carrera, a que querramos de repente dejarlo, postergarlo, X razones, ¿sí? Algunos de los elementos para saber si yo realmente estoy en la carrera que he soñado, por así decirlo, la primera pregunta que yo les animaría a hacer es la siguiente. Primero, ¿te gustan y emocionan los cursos? Si esto es lo que ocurre, estás muy bien y estás en la carrera que de alguna forma corresponde a tus intereses. Caso contrario, no te gustan ni emocionan los cursos. Para que se entienda esta idea mucho mejor. Por ejemplo, esta es la malla curricular de una carrera, en este caso, si no me equivoco, es de psicología, de UCIT. La recomendación general acá es que ustedes tengan el panorama de lo que la carrera en tal universidad les propone. Y si esos cursos realmente llaman su atención o captan su interés en todo caso. Si esto ocurre, están por buen camino. Si esto no ocurre, entonces tenemos que ir pensando o repensando en qué más tendría que considerar. Otro elemento importante, además de la malla curricular, es, en el caso cuando ya ingresen, como es el caso de ustedes, conocer el sílabus. En el sílabo, por ejemplo, ustedes pueden encontrar los diferentes temas que van a ir viendo dentro de los cursos. Esto es ser un poco más avanzado, pero que también no deja de ser una herramienta que les permite avisorar, ¿sí?, el panorama de lo que van a ir desarrollando a lo largo de su carrera, ya sea en un semestre o a lo largo de los siguientes cursos. Esta es nuestra primera pregunta. Segundo elemento, tanto como pro y como contra. ¿Tienes buenos resultados? Si tienes buenos resultados, estás por muy buen camino. O por el contrario, de repente tienes malas calificaciones. Si tienes malas calificaciones, habría que preguntarse por qué. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Sí? Ciertamente,
pueden haber muchas explicaciones para que nosotros tengamos muy buenos resultados o por el contrario tengamos malas calificaciones. Concentrémonos en las malas calificaciones. Si tengo malas calificaciones, podemos entender que muchas veces esto está vinculado a la motivación, al compromiso y a las ganas de hacer algo. Por lo general, cuando uno está interesado en alguna tarea, en alguna materia, por ejemplo, los cursos que antes les mencioné, si te interesan los cursos, uno va a estar dispuesto a seguir, a avanzar, porque con ganas, sin ser un pesar, va a poder revisar los cursos, va a poder estudiar o de repente comprender. Si es lo contrario, no necesariamente hay buenos resultados. Tercer punto, que seguramente también te va a ser muy interesante, es, ¿te gusta la gente con la que coincides? Es decir, el círculo social alrededor de tu carrera. Si esto te ocurre, estás por muy buen camino, no tienes por qué preocuparte. Si sientes que no encajas, por el contrario, tendríamos que preguntarnos nuevamente si ese es el lugar en el que tú estás cómodo. ¿Quieres estar ahí? Si no es el caso, nosotros tenemos, en este caso, que reevaluar o averiguar qué es lo que está ocurriendo. En este caso, entiéndase que todos estos elementos coinciden en un círculo social obviamente adecuado, con el respeto debido y con el que no necesariamente, o puede ser el caso, que los temas vinculados a la carrera no te atraigan y no te sientas de repente dispuesto a conversar sobre ellos. Otro punto muy, muy, muy importante es el siguiente. Si las clases no son aburridas, te entretienen, si eso no ocurre, estás por muy buen camino. Siguiente, no entiendes las clases. Por el contrario, te aburres. Si esto ocurre, sí necesitamos ir pensando en qué podríamos ir haciendo o qué es lo que está ocurriendo con en este caso con nuestra carrera. Remitiéndonos un poco al modelo que antes les estuve presentando, uno de los elementos más importantes y más populares al momento de interesarnos o decidir seguir una carrera es justamente los intereses. Y para desarrollar estos intereses nosotros tenemos que investigar, revisar información que probablemente la encontremos en la web o revisar a profesionales cercanos. Tengo entendido que en este caso, una de las herramientas que ustedes también tienen a su disposición son las carreras vivenciales. Entender más o menos un poco en lo que estoy invirtiendo mi tiempo, porque esto también es una inversión de tiempo. Entonces, en base a ello, a esa inspiración o a esa riqueza que ustedes puedan dilucidar o visualizar con respecto a la carrera, es que las clases de alguna forma cobran sentido. Si estas clases no cobran sentido, entonces sí, hay que hacer el ejercicio de introspección, de autoconocimiento y observar si realmente ese es el ambiente o ese es el tipo de conocimientos que estamos interesados en adquirir. Para no extender mucho más este punto, otro concepto importante es el aburrimiento. Por lo general, por regla general en realidad, todos los cursos, todas las temáticas que nos resultan interesantes, no nos vamos a dormir, no nos vamos a ver, digamos, no sé si albergados, abarrotados o por alguna forma cansados, sino por el contrario, se va a disfrutar, ¿sí? Entendido eso como un punto también muy importante. De esta manera, nosotros podemos de alguna forma visualizar que todas las tareas que podamos ir desarrollando las vamos a hacer por vocación o por obligación, entendiéndose que muchas veces si nosotros estamos en una carrera o estamos siguiendo algún curso, incluso se aplica a especializaciones, etcétera, este pesar, porque tengo que cumplirlo, o lo estamos haciendo a regañadientes de repente, cuando no nos nace, se puede sentir como una carga. Y la idea no es que una carrera se sienta como una carga, sino que se sienta como que estoy contribuyendo a ese futuro que yo estoy, digamos, construyendo paso a paso, que obviamente implica también que no todo va a ser, pues, por así decirlo, ¿no? No todo va a ser color de rosa, sino que van a haber momentos en los que uno tiene que, por responsabilidad, va a tener que seguramente tener cursos pesados. La idea aquí
es que cuando nosotros vamos a ir conociendo las carreras y los cursos en los cuales estamos siendo partícipes, la mayor parte de esto que vamos viendo y conociendo nos agrade. Si no ocurre eso, entonces sí es necesario plantearnos la idea de que estamos en el lugar correcto y si realmente estas materias contribuyen a aquello que yo aspiro a hacer, ¿sí? Siguiente. Haces las cosas con las que habías soñado. Si te ocurre eso, si piensas esto, estás por muy buen camino. Por el contrario, si no te ves ejerciendo la carrera, no es como imaginabas, de repente ocurre que llegas a una clase y justamente, no sé, tiene un curso de repente de historia, de psicometría, bien partes de estadísticas, y tú realmente nunca te imaginaste haciendo este tipo de cosas, habría que repensar si esto realmente es algo momentáneo, porque seamos sinceros, muchos de los cursos son parte de una formación general y que no necesariamente siempre implican un mantenimiento a largo plazo. Un ejemplo que les puedo dar en este punto es que muchas veces se eligen carreras porque estamos de repente escapando de alguna materia. Un ejemplo clásico es rehuirle las matemáticas. ¿Por qué? Porque de repente conciben que no tienen las destrezas, que es muy pesado, es muy difícil, complejo, etc. Y por ello deciden por unas carreras que de repente que eviten las matemáticas. Un ejemplo, yo soy de la carrera de psicología, entiendo que en los primeros años muchas de mis compañeras comentaban que elegían la carrera porque no querían ver números. Craso error. En la carrera tú ves estadística. Es más, ves psicometría, donde justamente te desarrollan algunos conceptos, donde tienes que hacer la parte de la estadística más inferencial y analizar datos. No es siempre, 100% la tarea de la carrera, pero son conceptos básicos que tienes que ir adquiriendo. En este caso, si tú observas que muchos de los cursos, por ejemplo, que estás viendo son parte de la formación general, pero que no necesariamente tú vas a enfocarte en todo ese contenido, entonces estás yendo bien. Pero si por el contrario, esto es el meollo principal, el asunto principal de lo que es la carrera, entonces tendríamos que ir preguntándonos si realmente estamos en el lugar correcto. Sexto punto, hacerte la pregunta de si tomas la iniciativa e investigas por tu cuenta. Esto es algo realmente muy importante y ahorita nos vamos a tener a conversar un poco más sobre ello. O por el contrario, no te esfuerzas y haces lo mínimo. Esto es algo que usualmente se ve mucho cuando estás en los primeros años, cuando no necesariamente entiendes el valor de, no solo de algunos cursos, sino algunas herramientas que están a tu disposición. Es decir, llegar a clases, de repente a algún curso, en mi caso, un ejemplo muy práctico, a un curso de repente construcción de pruebas, un curso de psicometría, o un curso, no sé, de otro tipo, y no llegar de repente con ninguna información previa, llegar así en blanco, puede ocurrir, no hay problema, pero si te sigues quedando ahí, no te llama la atención de repente seguir investigando para las clases sucesivas, entonces vale la pena preguntarse si realmente ese es el tema en la carrera en todo caso, en el que te gustaría seguir ejerciendo, invirtiendo tu tiempo, que esto es algo muy importante, invirtiendo los otros recursos personales, incluso económicos, con los cuales puedas estar ahí valorando. Es importante también aquí hacer el esfuerzo de pensar qué tipo de profesional debes ser, ¿no? Porque la parte de la iniciativa es algo que en realidad debe ser transversal a todas las carreras. Me explico. Estamos ahorita en un mundo bastante globalizado, digitalizado, debo decir, donde la información está al alcance de todos y no informarte específicamente por la línea que pretendes seguir, muchas veces es quedarte atrás, relegarte y no ser una persona competente. Es decir, lo ideal sería que podamos ir revisando algunos conceptos, ampliando la información que tenemos y específicamente que esto sea más pronunciado en aquello que nos interesa. Seguramente los intereses son muy diversos y aquí también hay que hacer un ejercicio de dosificación, porque no siempre en realidad se puede tener un control, digamos, sobre todo. Eso es una cuestión de organizar un poco más el tiempo, un poco de
moderar algunos comportamientos, horarios, etc. Y un concepto también que es muy importante es siempre dar nuestro mejor esfuerzo. Do your best. Referido a que se alienta, ¿no? Si uno sigue un sueño, si uno persigue una carrera que realmente es la que le gusta, se tiene que esforzar, ¿sí? Y créanme cuando les digo que este esfuerzo sí se premia. Cuando uno siente que está en el lugar donde debe estar, si uno siente que realmente aquello que está revisando, aquello sobre lo que está investigando, contribuye a ese crecimiento y se ven esos pequeños pasos, es gratificante. Es una de las experiencias, seguramente que muchos de ustedes deben tenerlas, pero en el caso de que no las tengas, hay que enfocarnos, hay que enfocar un poco más esta línea, ¿no? Si realmente estás haciendo lo que quieras hacer. Y también haciendo con pequeño paréntesis, referido a que no necesariamente las carreras también son siempre cerradas. Me explico mejor. Si ustedes, por ejemplo, piensan en la carrera de psicología, probablemente estén empezando hay que intervenir clínicamente, hay que evaluar pacientes, hay que tratar, hay que hacer terapia. ¿Esto es cierto? Sí. Es justamente muy buena parte de la formación, pero también existen otras áreas. Por ejemplo, el docente justamente, el profesor Enrique mencionaba que yo me dedico específicamente a la investigación. No necesariamente trato con pacientes, pero en el ámbito en el que me muevo es más en la investigación, en un contexto más educativo, justamente haciendo diferentes estudios, participando en otros grupos, y de repente la parte más del tratamiento está un poquito más relegada. Es decir, hay opciones. Y estas opciones también van variando un poquito, bueno, no un poquito, van bastante variando en realidad con respecto a los nuevos recursos y las nuevas tecnologías. Entendiéndose, por ejemplo, que uno de los conceptos que de repente no está tan trabajado dentro de la universidad, al menos acá, sí, acá específicamente, son lo de las carreras digitales, específicamente cuando hablamos de repente de algo más que una carrera profesional, sino como una vocación, ah, sí, más como una vocación. Por ejemplo, algo que está surgiendo mucho ahora, los streamers, eh, los pro players en lo que son los videojuegos, ¿qué más? Los cursos, asesorías digitales, o sea, hay diferentes maneras en realidad en las que uno puede innovar. Obviamente si tienes en este caso el suficiente panorama para ver el potencial de aquello que estamos haciendo. Y no necesariamente encasillarte con la etiqueta, eso también es un tema muy importante, muy interesante, la etiqueta que se le da a cada una de las carreras, que no siempre ocurre, pero que es un apartado muy interesante de poder al menos debatir. Siguiente punto. Acá, por ejemplo, te dejaste llevar por lo que te gusta hacer. Si esto te ha ocurrido al momento de elegir la carrera que estás siguiendo, estás por muy buen camino. Así que no tienes por qué preocuparte. Pero si no elegiste la carrera, entonces podemos estar hablando de que no necesariamente estamos siguiendo aquello que es lo que en una primera instancia se nos, digamos, nos nació, quisimos hacer, sino que en diferentes elementos del contexto, el elemento más común es justamente la presión de los padres, donde muchas veces se tiende a elegir una carrera porque la orientación de los padres nos dice, sigue por esta carrera porque va a tener buenos resultados, y ciertamente los podría tener, no se puede dudar de ello, pero que no necesariamente pueden responder a estos intereses, digamos, más personales, más innatos que tenemos. Y es algo de lo que justamente uno como persona tiene que comenzar a valorar. Y esto es justamente lo que se va a ir aprendiendo con el pasar del tiempo y con el autoconocimiento. Hay que reflexionar mucho sobre todas estas actividades, sobre todos estos conceptos que nos son atrayentes. Y si realmente uno lo hace, a decirse así, por vocación o por obligación. Octavo punto. La carrera llena tus expectativas. Si esto ocurre, todo genial. Por el contrario, sientes frustración e irritabilidad. Aquí lo que tenemos que comenzar a distinguir es el hecho de que la carrera que nosotros seguimos, que básicamente se puede entender como aquello que vamos a ir ejerciendo
a lo largo de nuestra vida, obviamente con diferentes adaptaciones, voy a decirlo, y en diferentes contextos, pero de manera general, aquello que vamos a ir desempeñando a lo largo de nuestra vida. Entonces, si ese es el detalle, si sientes que pueda contribuir y lo ves con cierta ilusión, entonces todo está genial. Pero, ¿qué pasa si esto ya nos comienza a costar? Si cada curso ya es un pesar, si cada materia ya es más una carga, ya no le ves ese sentido, ¿no? Que se entienda esto de la manera en la que comienzas a sentir estresado, y estresado de mala manera, porque seguramente sabrán que hay dos tipos de estrés. Hay un estrés que es el más natural, que nos permite subsistir. Hay un estrés más vinculado a lo que es ya una, un malestar psicológico y un malestar físico. En este caso, centrándonos en el que esto nos genera estos sentimientos o emociones negativas que no necesariamente nos disponen o nos predisponen en este caso a experimentar lo que una carrera realmente es, porque al final todas las carreras son muy buenas, son muy bonitas. El detalle está en que se tienen que alinear con los objetivos y las competencias de las personas. Si esto ocurre, porque este es un punto muy importante, si ocurre que te sientes esta frustración, esta irritabilidad, probablemente hay que evaluar con mucha más profundidad si realmente vale la pena seguir en esta carrera. Llenar las expectativas y ver ese futuro es un elemento indispensable al momento de elegir la carrera. Si recuerdan el modelo que les presenté inicialmente, teníamos como pilares, primero, los antecedentes, el historial que teníamos, luego teníamos a la par lo que era la autoeficacia, que es ese sentido de competencias, y las expectativas de resultados. ¿Por qué? Porque estas expectativas van a permitir de alguna forma motivarme, ¿sí? Esta motivación es sumamente importante para que uno pueda desarrollar intereses y finalmente trazar lo que son las metas, porque un profesional sin metas en realidad es una persona mediocre. Entonces, vale la pena siempre, siempre, siempre reflexionar o generar expectativas. Esto también es un tema bastante interesante. Entonces, los aliento, chicos, a no sentir este tipo de emociones negativas con respecto a la carrera, sino que por el contrario, tienen que aprender a amarla, al menos en una gran, gran medida, porque no todo siempre va a ser color de rosas, como lo dije antes, sino que la mayor parte de lo que ustedes ven en la carrera tiene realmente ese potencial de explotar, valga la redundancia, su potencial, porque uno está en una carrera que le permite desarrollar su potencial, expandir su potencial y explotar ese potencial. El octavo elemento que tenemos, que este es uno de los últimos ya, es que a pesar de todo, lo disfrutas. ¿Sí? Si esto te ocurre, por ejemplo, no sé, hay un curso de estadística que no te gusta para nada, hay un curso donde tienes que salir al campo, comenzar, no sé, de repente a hacer entrevistas, tienes que de repente, no sé, en el área de comunicaciones, grabar en algún lugar que no te gusta, comenzar a generar guiones, etcétera. Si a pesar de todo el trabajo, porque esto es un trabajo, esto es una inversión del tiempo, y se nota que muchas veces es un esfuerzo que hay que hacer, si a pesar de todo ese cansancio lo disfrutas, estás muy bien. Pero si experimentas estrés y malestar físico, entonces vale la pena preguntarse si realmente no solamente estás en el lugar correcto, sino que tus esfuerzos están encaminados hacia aquello que realmente es parte de tu interés. Interés entendido como una de las concepciones más innatas que se van generando o que se van desarrollando dentro de todo el proceso vital y que se encadenan con esta interacción con el contexto. Esto sería todo por el momento. De repente me estoy quedando corto con algunos puntos, me gustaría profundizarlos, pero no me gustaría tampoco apabullarlos. Y si están atentos, por supuesto que atentos a sus preguntas. Gracias, Russell. Nosotros pasamos a la parte más importante, la parte de las preguntas. Los participantes tienen muchas preguntas, a veces expresadas de otra manera, pero que creo que pueden servirnos a todos, ¿no? Incluso a personas muy mayores como yo. Entonces, está abierto esta parte simpática de la reunión, entonces lo pueden formular por el chat, yo las leo, creo que tenemos los micros abiertos, vamos a probar, y ustedes las hacen a viva voz directamente a Russell. Ok, entonces adelante, por favor, ¿alguna pregunta? Sin mayores preámbulos, la formulan, a boquejarro si quieren, ¿no? Como quieran.
y en la medida de que sea posible contestarse, se contestará, ¿no? No somos profetas, ni Russell es profeta, ni yo tampoco, no podemos decir el futuro, eso lo hacen los profetas, pero, o adivino, o más adivino, ¿no? Pero sí podemos, somos gente de ciencia y podemos avisorar algo diferente. Gracias. Adelante con sus preguntas. Yo me animo por una, Russell, ya que esperando que se animen los participantes. Si yo estoy en una mala elección, o sea, estoy por la parte negativa, que no, había una parte positiva que era el dedo hacia arriba y el dedo hacia abajo, yo estoy por el dedo hacia abajo. ¿Esto es irreversible o se puede cambiar? O sea, yo que estoy medio bajetón, ¿puedo cambiar mi estatus o ya estoy designado para hacer un cambio? Es una pregunta muy buena, Enrique. Y justamente hay que tomar esto siempre con pinzas, en el sentido en el que ciertamente existe evidencia de que me dice de alguna manera, porque todo esto es evidencia conductual en realidad. Los intereses son evidencia conductual, en el sentido en el que de alguna forma visualizan o en investigación se llama operacionalizan estas conductas que de alguna forma orientan o manifiestan esa intención que nosotros tenemos. Específicamente, con respecto a si todo esto son reversibles, la respuesta es un sí y es un no. Sí, en el sentido en el que, evidentemente, si, por ejemplo, viendo esta pregunta, lo que tenemos en la lámina, no te esfuerzas, haces lo mínimo. Si es su caso, que no se esfuerce, no hace lo mínimo, entonces vale la pena preguntarse, ¿qué es lo que está ocurriendo? Muchas veces, lo que ocurre, acá hay que tomar algo, como lo digo con pinzas, es porque se entiende que en este caso la situación, por ejemplo, de salud de la persona que elige la carrera y que le está llevando es la adecuada, que el estado anímico es el adecuado, que de repente los problemas son los habituales, y bajo ese supuesto es que si no te esfuerzas lo mínimo se puede entender que entonces el problema es la carrera, entonces el problema es la elección que nosotros hemos tenido, o de repente, en el caso de, por ejemplo, de 7.1, es que solamente se trata de un curso. Muy probablemente muchas de las dudas ocurren cuando estamos empezando con la carrera, los primeros ciclos. ¿Qué ocurre en los primeros ciclos? Por lo general, se tienen cursos generales. Estos cursos generales son básicamente una introducción o que te permiten un conocimiento global de todas estas competencias que yo voy a requerir para la carrera, que no necesariamente son el elemento principal de la carrera, pero sí son elementos necesarios que necesito desarrollar. Puede verse como algo que no quiero hacer y muchas veces surgen algunas dudas o surgen elementos muy controversiales o muy curiosos, en el sentido en el que tuve una experiencia con alguna compañera donde los primeros años habían cursos generales, por ejemplo, contabilidad, administración, mi carrera de psicología, y a ella no le gustaba para nada. Decía, no quiero hacerlo, apenas participaba en los trabajos grupales, y siempre mencionaba, yo estoy esperando que lleguemos a los cursos de quinto, de sexto ciclo, donde ya veo las intervenciones en psicología, donde ya veo las terapias, donde veo las entrevistas. Y cuando llegamos a ese punto es cuando realmente ella despertó esa motivación por la carrera. Entonces, es importante identificar que el esfuerzo es una parte muy importante, pero es un esfuerzo llevado de la mano con la información que ustedes tienen de la carrera que están siguiendo y el conocimiento de todo aquello que puede implicar este desarrollo de la carrera. Muchas gracias, Rosel. ¿Alguna pregunta, por favor? Si quieren la escriben, no necesariamente que la... El caso más emblemático es el de Einstein, ¿no? Era un alumno pésimo. Los profesores pensaban que era malo, ¿no? De verdad. Pero sin embargo es el científico más reconocido, ¿no? Las malas lenguas decían que era porque su esposa le hacía las tareas, trabajaba en el correo, ¿no? Pero parece ser que su cerebro era tan especial que después de un tiempo
a manera de solo, se puso a trabajar sus teorías y pudo resolver algo que nadie resolvía, ¿no? Entonces, nosotros no somos Einstein, somos comunes, así que tenemos que cumplir no sé cuántos números tienes tú ahí, 8, 10. 9, tengo 9. 9, ¿no? Tenemos que cumplir los 9 para saber si andamos en buen camino, ¿no? No les aconsejo el de Einstein, ¿no? Que se prestó también a hacer Pero Enrique, acá, novelística. por ejemplo, hay un elemento muy importante que me hubiera gustado desarrollarlo, pero bueno, una cuestión del tiempo y también del enfoque, es el hecho de justamente de salir del molde. Algo que no se dice mucho es que, justamente yo lo mencioné brevemente en la exposición, es que las carreras tienen etiquetas en realidad. ¿Te imaginas un psicólogo? Te imaginas un psicólogo, tiene que dar terapia. No sé, te imaginas no sé, de repente voy a decir una tontería, a un ingeniero tiene que desarrollar una actividad particular, ingeniero civil, no sé, tiene que hacer un puente, tiene que hacer una carretera, pero no ves de repente todos los otros conceptos que están muy vinculados, o incluso el trabajo interdisciplinar que puede ocurrir. Y esto es lo que yo llamaba, bueno, lo que llamo, lo que se llama salir del molde e innovar, porque, o sea, una tarea, bueno, una carrera en todo caso, no solamente implica eso, sino, por ejemplo, les mencionaba lo de hacer investigación. Eh, Conocer no solo tu carrera, sino otras carreras, esto es un plus increíble en realidad para cualquier profesional, porque te permite no solamente vincular esos conocimientos que tú tienes, sino que también te permite ampliarlos y de repente formularlos de una perspectiva innovadora. Y eso es justamente de alguna forma lo que, lo que de alguna forma describe o materializa a estos grandes investigadores, ¿no? Porque en realidad no siempre, bueno, haciendo paréntesis, la regla común, por ejemplo, en casi todos los grandes descubrimientos es que no los hicieron los investigadores, digamos, que han estado toda su vida estudiando una carrera así, bueno, perdón, una teoría así como loco de la misma disciplina, sino que cuando se conectan con una disciplina distinta o que usted hace trabajo integrado con una manera diferente de repente de hacer investigación o de repente de hacer estudios en otras carreras, es cuando surgen las ideas, porque este match enriquece en realidad la manera en la que percibimos el mundo. Y esto es lo más importante, cómo percibimos el mundo. Se dice que las posibilidades son ilimitadas, pero en realidad no siempre es así. Lo que ilimita las posibilidades o lo que vuelve ilimitadas es el hecho de las interacciones que nosotros tengamos. Mientras más interacciones tengamos con distintos profesionales, con distintas investigaciones, artículos, mientras más conciencia tenemos del mundo, vamos a ver la amplitud de las oportunidades que tenemos, que muchas veces no son correctamente, o bueno, o se pueden invisibilizar totalmente. Gracias por ese aporte, porque ese es Thomas Kuhn, ¿no? Thomas Kuhn en las revoluciones científicas casi siempre vio que los que hacían la revolución científica eran gente ajena a la ciencia. ¿Y por qué? Porque el que hacía la ciencia ya estaba parametrado, es decir, ya solamente veía una sola cosa, en cambio el de fuera podía hacer correlaciones, mirar de otro ángulo y poder hacer avanzar la ciencia. A ver si alguien se anima a preguntar algo. En todo caso, bueno, de repente nos anima mucho hacer las preguntas. Eh, la idea también de esta exposición es que cuando se presentan estos, digamos, estos argumentos a favor o en contra, de repente, si que de repente no elegí tan bien, también hay que surgir la idea de que probablemente con esta digitalización así global que tenemos, también surgen nuevas oportunidades. Y la verdad es que hay muchas formas de ser un buen profesional, la verdad. Y que no necesariamente hay que parametrarnos en esa etiqueta, ¿no? Y justamente apoyo lo que menciona ahí el profesor Enrique con respecto no solamente a que no necesariamente los grandes dedicados, sino cuando se ven desde otra perspectiva, contribuyen al crecimiento, sino por el contrario, también en la manera en la que tenemos nosotros de transmitir la información. Por ejemplo, esto es algo muy relevante si tenemos en cuenta las distintas plataformas que ahora existen en realidad para que nosotros podamos demostrar qué tan buenos profesionales somos o que podemos ser en todo caso. Esa manera de exponer el conocimiento es bastante interesante si uno se pone a pensar. Por ejemplo, las plataformas, no sé, de Twitch, YouTube, Facebook de repente, u otras plataformas donde se pueden hablar, no sé si de repente si de streamer o carreras de repente que han podido no ser bien pensadas, como lo que son
estos eSports. Muy bien, yo creo que nos has dado un tema importante. Es bueno siempre tener una pregunta para nuestra propia carrera, con la cual nos vamos a ganar la vida, con la cual tenemos que estar entusiasmados siempre. Es cierto que no siempre todo es un lecho de rosas, como ya lo mencionaste, ¿no? Es decir, no todo tiene que salir miel sobre hojuelas, sino que también hay las partes que son amargas, que son tristes, pero que son parte de la vida, ¿no? O sea, la vida está llena de eso, ¿no? El juego de la vida es que unas son de cal y otras de arena, es decir, los infantiles o las películas gringas solamente te ponen que todas son de cal, ¿no? Pero no, hay un matiz, cal y arena. Entonces, te damos las gracias, Russell. Si no hubiese una pregunta más, a la 1, a las 2, a las 3, se la han perdido, ¿ah? Porque Russell, ahí donde lo ven, ha ganado algunos premios. O sea que, Russell, muchas gracias por tu atención, por tu generosidad en compartir estos temas que tú trabajas para ti mismo o para otros, ¿no? Depende del círculo donde estás. Y invitarlos a los estudiantes que el próximo martes tenemos un martes cultural con Siddhartha, ¿no? Y la juventud, una obra de Hermann Hesse. Eso tenemos el martes. Tenemos también un recital de poesía. Tenemos también una conferencia de filatelia con 2 expertos, dos jurados, ¿no? 2 presidentes que se dedican a esa afición que tiene que tener de mucho, no solamente es coleccionar estampitas o figuritas, sino que detrás de cada uno, bueno, no quiero ahí hablar, que ellos nos lo cuenten. Entonces, estamos muy a gusto, damos las gracias a Susana y a Mónica, al sistema del sistema de bibliotecas. Modulfil te da las gracias, Russell, y esperamos pues que nos visites próximamente. Muchas gracias, buenas noches, gracias a todos, felicidades. Gracias. Buenas noches, muchas gracias.